Tus pensamientos constituyen una forma de energía que vibra a una velocidad determinada, en función del nivel de intensidad emocional que acompaña el pensamiento. Cuanto más excitado o temeroso estés, más rápidamente tus pensamientos irradiarán de ti y atraerán hacia tu vida personas y situaciones afines a la intensidad emocional que estés proyectando. Si estás proyectando temor, atraerás personas temerosas; si estás proyectando alegría, atraerás personas alegres, y así con todo tipo de pensamiento o emoción que salga de ti hacia afuera. La ley de atracción actúa en todas partes y en todo momento. Puedes tener más, ser más y hacer más, porque puedes cambiar como persona. Si puedes cambiar tus pensamientos dominantes, puedes cambiar tu vida. Enfocando tus pensamientos hacia lo que quieres, hacia lo que te interese o convenga, cambiarás tu visión del mundo, cambiarás tu visión de lo que has sido hasta ahora tu vida, y todo será nuevo y mejor. Tus pensamientos limitantes de años de evolución desaparecerán y te convertirás en quien realmente mereces ser. Lamentablemente, la mayoría de las personas nunca se fijan sus metas, sus ilusiones y objetivos. ¿Cuántas personas conoces que están constantemente quejándose de lo mal que les va con esto o aquello? Que gruñen y se sienten descorazonados y desdichados porque su vida está basada y centrada en la escasez, y que eso es lo que les ha tocado vivir y nada pueden hacer al respecto. Nuestro potencial innato es extraordinario. En este momento, tienes, en tu interior, la capacidad necesaria para alcanzar casi cualquier meta que puedas imaginar. Invierte el tiempo que sea necesario para llegar a saber con total claridad qué es lo que quieres y cuál es el mejor medio para conseguirlo. La vida se vive de dentro a fuera. El núcleo de nuestra personalidad son nuestros valores. Nuestros valores son los que hacen de nosotros quienes somos. Todo lo que hacemos en el exterior está dictado y determinado por nuestros valores interiores, sean estos claros o confusos. Cuanta mayor claridad tengamos respecto a nuestros valores interiores, más precisos y efectivos serán nuestros actos exteriores. Tus actos externos serán, en última instancia, un reflejo de tus más íntimos valores, convicciones y expectativas. Por esa razón, lo que consigas en la vida y en el trabajo estará más determinado por lo que sucede en tu interior que por cualquier otro factor. Por lo tanto, nuestras metas deben ser congruentes con nuestros valores y nuestros valores deben ser congruentes con nuestras metas. Por esta razón, aclarar nuestros valores suele ser el primer paso para conseguir grandes cosas y rendir al máximo. Para aclarar nuestros valores es indispensable que reflexionemos sobre qué es verdaderamente importante en nuestra vida. Luego tenemos que organizar toda nuestra vida en torno a esos valores. Cualquier intento de vivir en el exterior de una manera que contradiga los valores que hay en su interior, te causará estrés, negatividad, infelicidad, pesimismo e, incluso, ira y frustración. Es absolutamente esencial contar con un deseo intenso y ardiente para poder superar los obstáculos y alcanzar grandes metas. Para que tu deseo sea lo bastante intenso, es preciso que tus metas sean puramente personales. Deben ser metas que elijas por ti mismo, en lugar de metas que alguien elija por ti. En la fijación de metas, para que el proceso sea efectivo, debes ser absolutamente egoísta respecto a lo que quieres en tu vida. Esto no significa que no hagas cosas para los demás, tanto en casa como en el trabajo. Lo único que significa es que, al fijarte las metas de tu vida, pienses en ti, en lo que te motiva, lo que te atrae y no en aquello que los demás quieren que seas o hagas. Te pondré un ejemplo. Imagina que perteneces a una familia que desde hace 3 generaciones, todos los hombres de esa familia han dedicado toda su vida a la medicina. Ahora te toca a ti, continuar con la tradición de ser médico también. Pero a ti no te gusta la medicina. No sientes ninguna motivación para ser médico, ya que a ti lo que te gusta es la arquitectura y disfrutas y te sientes feliz cuando te imaginas diseñando un edificio, una casa, una infraestructura, lo que sea. Evidentemente, tu familia quiere que seas médico, pero tú tienes que ser aquello que quieras ser. Fija tus metas en la vida. Una vez las tengas fijadas, centra toda tu atención,
tu esfuerzo, tu inteligencia y motivación en hacerlas realidad. Centra tu mente en esas metas. Que nada ni nadie te abstraiga de conseguirlas. Solo tú, desde tu interior, desde tus convicciones más absolutas, eres capaz de lograrlas. Comienza a cambiar dentro de ti, comienza a trabajar en todo aquello que quieres y no en lo que los demás quieren que seas. Vive tu sueño y haz que lo que tienes dentro se proyecte fuera de ti también. Proyecta a través de la ley de atracción todo aquello que quieres conseguir en la vida. Reprograma tu mente de la escasez a la abundancia y conseguirás todo lo que te propongas. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, y así tendrás noticia de todos los vídeos que subo cada día con la única finalidad de ayudarte a conocer, poner en práctica y amar esta ley universal que te cambiará la vida. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like y tan solo me queda agradecerte que hayas llegado hasta aquí. Cualquier duda, pregunta o petición, puedes dejarla abajo en los comentarios. Estaré encantada de ayudarte. Brilla con luz propia.